Hola a todos, bienvenidos a este canal. Soy Lola, profesora de química, y en este vídeo me gustaría hablar de las propiedades de la tabla periódica. Y esto es porque se ha observado que las propiedades de los diferentes elementos varían de manera periódica dentro de la tabla periódica. De las propiedades que vamos a hablar son el radio atómico, el radio iónico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Y si no conoces alguno de estos conceptos o ninguno de ellos, no te preocupes, que también vamos a definirlo. Entonces, bueno, ya hemos hablado en otro vídeo de la tabla periódica. De la tabla periódica, que es cómo se ordenan los elementos hoy en día, que es, bueno, se usó, entre otros, el criterio de los números atómicos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del radio atómico. Los radios atómicos de los diferentes elementos gaseosos se calculan suponiendo que los átomos son esferas y la distancia entre dos átomos equivalente al diámetro de cada uno de ellos. En el caso de los elementos metálicos, se han calculado por difracción de los rayos X en los cristales metálicos. Entonces, bueno, suponemos, aunque sabemos que no es exactamente así, pero suponemos que el átomo es esférico. Entonces se calcula el radio atómico desde el centro del núcleo hasta el electrón más externo. Se supone que también el átomo está en su estado fundamental y que es neutro. Es decir, tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces, dentro de la tabla periódica, el radio atómico aumenta en el grupo con el número atómico. Dentro del periodo aumenta de derecha e izquierda. ¿Vale? Esto es la tabla periódica y hemos puesto de manera un poco más gráfica cómo varía, ¿vale? Dentro del mismo grupo vemos que varía pues con el número atómico, es decir, de arriba a abajo. En el grupo 1, por ejemplo, pues vamos desde el hidrógeno hasta el francio. Entonces el hidrógeno, que es el que menor número atómico tiene, es también el que menor radio atómico tiene. Y el francio, que es el que mayor número atómico tiene, también tiene el mayor número o sea, el que mayor radio atómico tiene. Y esto está un poco relacionado no solo tanto por los protones que tienen en el núcleo como por los electrones. También, o sea, tiene muchos más electrones externos. Bueno, mayor número de electrones, aunque sean a la vez más atraídos por el núcleo, pero bueno, al tener más capas es lo que hace que tenga mayor radio atómico. Y dentro del grupo pues disminuye derecha e izquierda. Pongamos el ejemplo del grupo 4, que va desde el potasio hasta el cripto, porque va disminuyendo. Bueno, no sé si habrás pensado que el número atómico va de izquierda a derecha, ¿vale? Y por lo tanto de izquierda a derecha van aumentando también la carga positiva del núcleo, pero el radio atómico va disminuyendo. Y esto es porque, bueno, no sé si os acordáis que la configuración electrónica dentro del mismo grupo pues tiene la última capa es la misma, la que se rellena, pero va aumentando el número de electrones de izquierda a derecha, ¿vale? Pero también va aumentando el número de protones. Entonces hace que siendo la misma capa, los últimos electrones, pero son a la vez más atraídos a medida que se aumenta hacia la derecha, ¿vale? Entonces esto hace que disminuya el radio atómico, es decir, que el kriptón, que tiene mayor protones en el núcleo, atrae mucho más a los electrones, ¿vale? Que en el caso del potasio. Y encima tienen, o sea, los dos, tanto el potasio como el kriptón, tienen la última capa exactamente la misma, ¿vale? Bueno, eso es la explicación de por qué varía de esta manera. Luego, ahora vamos a hablar del radio iónico. El radio iónico es la distancia que hay entre el centro del núcleo del átomo y el electrón estable más alejado del mismo. Es lo mismo que el radio atómico, pero con la diferencia de que lo calculamos con respecto a los iones que se forman, ¿vale? ¿Qué iones? ¿Negativos o positivos? Pues depende. ¿De qué depende? Pues del elemento del que hablemos, ¿vale? Sabemos que los elementos de la izquierda, es decir, elementos como los alcalinos o los alcalino-térreos, tienen más facilidad de perder electrones, por lo cual tienen más facilidad de formar iones positivos. También son conocidos como cationes, ¿no? Los iones positivos son cationes. Pues el radio iónico los calculamos con respecto a estos cationes, ¿vale? Pero en el caso de los elementos que están más a la derecha, como son los halógenos, un ejemplo es el flúor, tienen mayor facilidad de ganar electrones. Entonces tienden a formar
iones negativos o también conocidos como aniones, ¿vale? Entonces, en el caso de estos elementos, los calcularemos, o sea, el radio iónico es con respecto a estos iones negativos, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta la carga nuclear efectiva, que la carga nuclear efectiva es la carga nuclear real menos una constante de apantallamiento, ¿vale? La carga nuclear real es la carga positiva que tenemos dentro del núcleo, ¿vale? Y la constante de apantallamiento es el efecto que hacen los electrones internos con respecto a los externos. Entonces, hace que disminuya la carga nuclear efectiva, ¿vale? Al haber cierta repulsión entre los electrones. Entonces, añadir que un número de electrones en los iones positivos disminuye el efecto del apantallamiento y por ello aumenta la carga nuclear efectiva. Esto se debe a que si disminuye el número de electrones, disminuye el efecto de apantallamiento. Esto hace que el radio iónico de los iones positivos es menor al radio atómico de los elementos correspondientes. Y el radio iónico de los iones negativos son mayores que el radio atómico de los elementos correspondientes. Esto se debe a que si aumenta el número de electrones, aumenta el efecto de apantallamiento. Esto, o sea, es un apunte, ya que quiero que sepáis que el radio atómico no es igual al radio iónico, ¿no? Que hay una diferencia y que la variación depende si se forman iones positivos o negativos, ¿vale? Al añadir electrones, digamos, en los iones negativos, pues hay un efecto de apantallamiento mayor. En cambio, al eliminar los electrones, como pasa en los iones positivos, pues hay un efecto de apantallamiento menor, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace que los radios iónicos no sean exactamente iguales y varían la variación es dependiendo si es un ion positivo o negativo, ¿vale? Entonces, bueno, la variación de todas maneras se puede decir que a nivel general los radios iónicos aumentan en los grupos con el número atómico y en los periodos disminuyen hacia la derecha igual que en los radios atómicos, es decir, que a nivel general la variación va a ser como en la variación en el radio atómico, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a poner aquí también una tabla periódica donde ponemos de manera esquemática lo que hemos dicho al final, ¿no? La variación del radio iónico. Entonces, también, igual que antes, dentro del grupo 1, por ejemplo, el hidrógeno va a tener un ion iónico más pequeño que el francio. Y en el periodo número 4, el potasio va a tener un radio iónico mayor que el criptón, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a hablar del potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que se suministra a un átomo en estado fundamental para que un electrón se separe del átomo, produciéndose un ion positivo. También se conoce como energía de ionización. Aquí ponemos la fórmula química, digamos, ¿no? Entonces, un átomo A, si se le da energía, pasa a ser un ion positivo y tenemos luego aparte un electrón, ¿vale? Entonces tenemos diferentes potenciales de ionización. El primer potencial de ionización es la energía necesaria para que se pierda el primer electrón. El segundo potencial de ionización será la energía que se necesita para que se separe el segundo electrón y así sucesivamente. Normalmente la segunda energía de ionización será mayor que la primera energía de ionización, ¿vale? O sea, cuanto más electrones quitemos, mayor nos costará, más energía nos va a costar. Entonces, dentro de la tabla periódica, pues se puede decir que dentro de los periodos el potencial de ionización aumenta con el número atómico y dentro del grupo disminuye a medida que el número atómico aumenta, es decir, disminuye de arriba a abajo, ¿vale? Aquí tenemos también la tabla periódica y de manera esquemática lo que hemos dicho ahora al final, que la energía el potencial de ionización disminuye dentro del grupo de abajo a arriba, es decir, el hidrógeno tendrá mayor potencial de ionización que el francio. Esto está relacionado también con los iones atómicos, si lo pensáis, con el radio atómico, ¿vale? El hidrógeno, pues el átomo de hidrógeno, el electrón que tiene el átomo de hidrógeno está mucho más cerca del núcleo, por lo cual va a costar más quitarlo, ¿vale? Que en el caso del francio. Y luego dentro del periodo
También aumenta de izquierda a derecha, lo mismo. En el grupo, por ejemplo, que hemos dicho, el grupo 4, el potasio tiene los electrones más cerca del núcleo. Entonces, esto hace que sea más difícil, o sea, más cerca del núcleo, no, perdona, más separado del núcleo, al tener un radio atómico mayor. Está más separado del núcleo, por lo cual va a ser más fácil quitar el electrón. En cambio, el criptón lo tiene mucho más cerca, al tener el radio iónico más pequeño, por lo cual va a ser más difícil quitarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la afinidad electrónica. Es la energía desprendida cuando un elemento capta un electrón y se convierte en un ion negativo, en estado fundamental y en fase gaseosa. Esto es un poco como contrario a lo que hemos dicho antes, ¿vale? Se puede decir. Ya que en este caso un átomo va a ganar un electrón. Entonces eso hace que se forme un ion negativo y se va a desprender energía con eso, ¿vale? Entonces la afinidad electrónica aumenta en los grupos hacia arriba y en los periodos hacia la derecha, al igual que la energía de ionización, ¿vale? Puesto que es más fácil también ganar, los de la derecha es más fácil que ganen electrones. Entonces, esta variación se debe a que el electrón en átomos como el flúor se siente más atraído por poder acercar más al núcleo y sufre una menor repulsión por el efecto del apantallamiento, al ser pocos los electrones intermedios del flúor. Y la atracción disminuye en los siguientes elementos, pues el radio atómico es mayor y el apantallamiento aumenta al haber cada vez más números de electrones intermedios que ejercen repulsión sobre el electrón captado. Perdón. Entonces, aquí está la tabla periódica. De tal manera que la afinidad electrónica aumenta de abajo a arriba dentro del mismo grupo y dentro del mismo periodo aumenta de izquierda a derecha, ¿vale? El flúor, como hemos dicho, tiene mayor facilidad de coger electrones. En cambio, es más difícil que desprenda un electrón por el radio atómico que tiene, ¿vale? Así con todos los elementos. Luego está la electronegatividad, que también tiene relación con las propiedades que hemos dicho, y es la tendencia relativa de un átomo a adquirir electrones cuando se encuentra combinado químicamente con otro átomo. En los demás casos, en las demás propiedades, hemos hablado siempre de los átomos por separado, ¿vale? Pero en este caso se habla de cuando se combina con otro átomo. Entonces, sus valores aumentan hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos. Esto dentro de la tabla periódica, de tal manera que queda así. O sea, bueno, que el esquema de la tabla periódica es así, ¿vale? Dentro de un grupo, la electronegatividad aumenta de abajo a arriba y dentro del mismo periodo aumenta de izquierda a derecha. De tal manera que bueno, en el grupo 1, como habíamos dicho anteriormente, pues el ejemplo que hemos puesto otras veces, pues el francio es el que menor electronegatividad tiene y el hidrógeno el que mayor. En cambio, dentro del mismo periodo, en este caso el periodo 4, el potasio es el que menor electronegatividad tiene y el bromo es el que mayor electronegatividad tiene, ¿vale? En general, bueno, he hablado siempre, bueno, en las propiedades anteriores he hablado siempre, también he nombrado al criptón, pero bueno, es verdad que los gases nobles reaccionan menos entre otros elementos. Siempre es difícil verlo combinado con otros elementos, ¿vale? Bueno, y esto es sobre las propiedades, las diferentes propiedades dentro de la tabla periódica. Si tenéis dudas o queréis añadir cosas o información a este vídeo, pues me gustaría que lo dejáis en vuestros comentarios, o sea, en los comentarios de este vídeo, y si queréis que haga un vídeo de otro tema relacionado con química, también me gustaría que lo dejaseis en los comentarios. Un saludo y muchas gracias.